la piel hueca y vacía, y sin un gramo de grasa, el niño momia yacía, silencioso en su carcasa. Deje, doctor, sus prebendas, y diga por qué en un día se volvió nuestra alegría un amasijo de vendas. El doctor dio su opinión. La desventura de su hijo tiene por nombre, les dijo, maldición del faraón. Esa noche, en pura lógica, discutieron el asunto. Es nuestro niño trasunto de una excursión arqueológica. Buscaron una razón más complicada y científica, pero al fin ganó la mística. ¡Es una reencarnación! 2 veces logró jugar con los niños del lugar al juego del sacrificio arcaico de las doncellas, mas huyeron todas ellas reprochándole ese vicio. Solitario y rechazado, el chico momia lloró, y luego se dirigió a la alacena encantado. Las vendas se arremangó, y secándose las cuencas de los ojos se sirvió, en un bol de figuritas, 2 plátanos de unas pencas y hojas de tanino fritas. Un día en que se encontró, perdido en una honda niebla, entre su espesa tiniebla, un perro momia se halló. Para esta mascota fiera, en regalos no fue exiguo. Le construyó una perrera al estilo egipcio antiguo. Una tarde en que llevó a su mascota a pasear, de lejos pudo notar algo que le sorprendió. En el parque no había un alma, excepto por una ardilla y el grupo de una chiquilla que desgarraba la calma. Su cumpleaños celebraban al estilo mexicano, cuando un muchacho entrevió en el prado más cercano algo que le pareció justo aquello que buscaban. ¡Una piñata!, gritó, ¡y de las meras genuinas! Seguro que alguien la llenó de dulces y golosinas. Le dieron con tabla gruesa, hasta ver que el cráneo abierto no tenía ni una sorpresa. El chico momia había muerto. De entre todos los andrajos que en el césped esparcieron, solo vieron que salieron 2 o 3 escarabajos.